Seguro que los patitos estamos a día 28 de abril, pero de 1967. El mundo convulso vivía esos momentos de la guerra de los 6 días, pero eso estaba por llegar y además estamos hablando de América. En ese marco del hemisferio occidental, Bolivia y los Estados Unidos de América firmaron ese día un memorándum de entendimiento para ejecutar operaciones de contrainsurgencia para combatir la guerrilla de Ñancahuazú, que era la que encabezaba Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna. El Che. Habitualmente hemos entendido la visión del Che de Cuba del ámbito revolucionario, entendiendo que el Che había estado en los viajes previos, ya sea el que tuvo con el colega de motocicleta, que tuvo una película, que tuvo pase en el ámbito de la gala de los Oscar, a comienzos de este siglo, y que marcaba ese tránsito también con los sucesos de Guatemala de 1954, con Jacobo Arbenz y el llamado golpe de Estado a través de la United Fruit Company, que tuvo lugar allí y que aprendió bastante. Y que luego, por las vicisitudes de la vida, se embarcó en la relación con el Granma, que resulta curioso porque el Granma era Grandmother, es decir, abuelita, era un barco de alguien de los Estados Unidos de América. Y ese abuelita, el Granma, ahora es el elemento cabecera del diario del régimen de los Castro y Díaz-Canel. Pero bueno, ciertamente entró en contacto en México, donde estaba Fidel Castro, reasignado, y luego llegaron a la Revolución Cubana de 1959, triunfante en enero de los primeros días de ese 1959. Fue ministro de Economía, estuvo allí en puestos de poder, pero el señor Guevara no estaba cómodo con esos puestos institucionales. Lo suyo era la adrenalina, la acción, el luchar. Como diría Fernando Díaz Villanueva, es autor de alguna que otra biografía del Che y de la Revolución, es alguien que establece ese marco en donde el Che, curiosamente a igualdad que nuestro Señor Jesucristo, solamente se entiende a través de la figura que Corda haría de su persona, borrando la historia real, como le dijo San Pablo en la última tentación de Cristo, en esa forma contrafactual de que un Jesús histórico hubiera pervivido a la muerte de Cristo y estaría allí en una prédica de San Pablo, viendo que hace referencia a la vida de un Cristo que no es él en ninguno de los puntos de la biografía. Se acerca y dice, oye, que esto no fue así. Y acaba diciéndole, no tanto eso de, ¿cómo sabes tú esto? Sino, me da igual. Mi Cristo es el que yo necesito para ampliar la fe de esto que estoy predicando. Tu Jesús no me sirve para nada. La biografía del Che, auténtica, no sirve para nada. Porque lleva incorporados un montón de asuntos que serían no solamente criticables, sino asaetables. Serían destruibles, como una bomba de neutrones, para con el ámbito de la percepción de sobre todo el presente, con los cambios culturales, cambios de percepción, cambio de valores. Y por tanto, ese Cristo, transitado a través de los diarios que salen de Bolivia hacia Chile con el Salvador Allende, instrumentalmente utilizado para que fueran depurados esos diarios y ser publicados en Cuba. El ámbito de Bolivia ha tenido previamente ese tránsito a través del Congo, el intento de la revolución en el Congo, pero no estaba hecho para África. El ámbito de un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, muchos focos, la teoría foquista de Che Guevara. Evidentemente, todo esto viene respecto a lo que conceptualmente hemos interiorizado de la versión más blanqueada y canónica de la biografía del Che. Y verso,
para hacer lo mismo en el ámbito sudamericano, había que hacerlo en un país que tuviera foco irradiador con respecto al resto de Sudamérica. Solamente hay un país que pudiera tener estas características, como es Bolivia. Hay alguien que podría pensar: Paraguay. Pero Paraguay tenía otras vicisitudes y no estaba tan cercano, no solamente al ámbito de Argentina, Brasil, sino también la zona de Perú, en donde acabaría surgiendo Sendero Luminoso, y todo aquel ámbito al sur Chile, y arriba, un poquito más arriba, estaría la conexión con Colombia, Ecuador, Bolivia con el ámbito de Venezuela. No podemos olvidar hechos prácticos, reales. Cuba es el mayor injerencista en el hemisferio occidental en la segunda parte del siglo XX. Entró en Centroamérica, destruyó las potencialidades de Guatemala, de El Salvador, entró en Nicaragua y ayudó a gente que de sus propios esfuerzos no habrían sido capaces de entrar en liderazgos colectivos. Estuvo intentando la invasión de Venezuela 2 veces, en comienzos de los años 60, para intentar cambiar el régimen y latrocinar, robacionar los pozos de petróleo para suministro de la isla. Por tanto, ese mayor injerencista en el hemisferio occidental vio como uno de sus líderes, que podía tener problemáticas en el ámbito de Cuba porque Fidel no quiere ningún tipo de sombra, a pesar de que su gestión es la destrucción económica de la isla, y eso lo comentamos en el conversatorio número 207 con Xavier Grandío. Tenemos esa situación en donde le permiten el puente de plata para que salga de la isla ese grano en el culo que se ha convertido en el Che Guevara. Luego, cuando haya dificultades, en 1989, después de haber sido el vencedor de Cuito-Cuabanale, al general Ochoa acabarán haciéndole un juicio trampa con temas de narcotráfico, lo cual resulta curioso porque Manuel Noriega tenía cierta relación a través de Cuba, narcotráfico, pero evidentemente no solamente con una persona. Camilo Cienfuegos también será muerto en determinadas curiosas circunstancias, siendo originariamente el más vistoso, llamémoslo así, el más vistoso por la gente. Y se quedaron Raúl y Fidel al mando de la tienda. Ernesto, y hay quien dice que en un momento dado, en un pueblo en concreto, pudo tener coagulado Bolivia y pudo haber tomado una decisión final distinta, haber hecho caer el régimen de Bolivia. Hay que ser bastante optimista con esto, pero no hay sino una circunstancia y es el estudio. Hay que estudiar concretamente qué es lo que la propia guerrilla del Ñacahuazú quería, cómo el Partido Comunista local tenía una percepción u otra, los miembros, la dirección, qué es lo que Ernesto quería, qué grupo de gente tenía, cómo se nutría, qué el elemento logístico, pero evidentemente uno debería entender otro elemento, y es el hecho de que la realidad de Bolivia era una estatalidad en donde había una institucionalidad y que, para bien o para mal, estaba reconocida por el resto de países de Sudamérica y en principio del mundo. Cualquier intento insurreccional está visto como algo que es contrario a las realidades de estos países y por tanto, legítimamente, los líderes de Bolivia podían establecer un marco en donde firmaran un acuerdo con los Estados Unidos de América, una democracia, con el presidente Lyndon B. Johnson en ese momento, y que evidentemente estaba en parte respaldado por la Organización de Estados Americanos, que por unanimidad condenaron a Cuba en el ámbito de la crisis de los misiles. Por unanimidad. Lo cual, ciertamente, hace que piensen, no, es que todos están infiltrados por la anti-Cuba. Ya, bueno, resulta curioso que sea todos. Pero bueno, ciertamente, el relato y el contrarrelato nos ha hecho
pensar que la visión de Cuba de los asuntos es la correcta. Y como digo, es el mayor injerencista del hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX. Y por tanto, un imperialismo que no se llama como tal. Un país imperialista asumido como libertador de pueblos. A través de la guerra. De la sumisión al líder. Que no es sino Ernesto Guevara. Argentino. Pero no hizo la revolución en Argentina. No. La hizo fuera. La hizo en otros lugares. La hizo en el Congo, en África. La hizo en Bolivia. La hizo en Cuba. Por tanto, hay que implicarse mucho en la teoría revolucionaria de la contradicción primaria y secundaria, del internacionalismo, para asumir lo que ningún camboyano, ningún laosiano, ningún vietnamita hubiera aceptado. De ninguna de las maneras. Hasta el punto de odiarse Ho Chi Minh y Pol Pot, que se habían conocido en París siendo partes de hoteles. Trabajadores de hoteles a comienzos del siglo XX. Y las comunidades camboyana y vietnamita estaban separadas completamente. Mucho revolucionario, mucho sufrimiento en la capital del imperio, pero cada cual con la comunidad nacional de su país. Por tanto, ahí uno debería entender ese cierto rechazo, en parte, de la figura de Ernesto Guevara de la Serna respecto de los revolucionarios en Bolivia. Otra cosa es la memoria respecto a Ernesto Che Guevara desde la retrospectiva del régimen de Evo Morales, AIMA, respecto al pasado remoto y esas luchas respecto al presente. Y el reconocimiento de esa beta de la historia alternativa que le supone el hecho de que, primero y ante todo, el MAS, con el señor Evo Morales, ante todo, odia a los Estados Unidos de América. Y eso significa que cualquier cosa que se opusiera a los Estados Unidos de América es bueno para ellos. Ya sea país, organización terrorista, guerrilla, da igual, es bueno para el convento. Por tanto, será recordado. Habrá un reconocimiento explícito a Ernesto Guevara y a esa guerrilla del Yancanguazú en el lugar en el que cayó. Y ese relato será tergiversado, evidentemente, desde el presente hacia el pasado. Pero como las estatuas erigidas en el cuarto centenario a Colón, no por la memoria de Colón, sino por la idea de a esos estadounidenses WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que se humillan a los italianos que han venido de Italia en el siglo XIX, recordarles: América y vosotros, americanos, existís porque un italiano de Génova llegó aquí en 1492. Por tanto, nosotros, descendientes de su estirpe, somos los auténticos herederos de su legado. Y por tanto, ahí está el hecho de la estatua en sí y la significación posterior de la estatua. Y vamos a hacer un breve repaso. Y es que en el año de 1966, Bolivia se encontraba gobernada por una dictadura militar a cuyo frente se encontraba el general de Fuerza Aérea René Barrientos, que en noviembre del 1964 había derrocado al histórico líder presidente constitucional Víctor Paz Estenssoro y puesto fin de esa manera a la revolución nacionalista popular iniciada en abril de 1952. La población era mayoritariamente campesina e indígena, la poderosa central obrera boliviana, COB, con base en los obreros mineros, llevó adelante una férrea oposición al régimen que en 1965 expulsaría del país a su secretario general, Juan Lechín Oquendo. Hecho que a su vez generaría disturbios generalizados en todo el país y al establecimiento del estado de sitio.
La posibilidad de una acción guerrillera en Bolivia con el objetivo de ampliar la Argentina venía siendo preparada directamente por Ernesto Guevara desde varios años antes. La fracasada experiencia del ejército guerrillero del pueblo en Salta, dirigida por Jorge Masetti, en la frontera entre Argentina y Bolivia en 1963-1964, es un antecedente muy importante, ya que en 1964 Guevara había enviado a Bolivia la ciudadana argentina alemana Tamara Bunke, conocida como Tania, como una agente espía encargada de infiltrarse dentro del gobierno militar boliviano en la ciudad de La Paz, mientras que el argentino Ciro Bustos debía organizar una red de apoyo en Argentina sobre la base de distintos grupos disidentes del Partido Comunista. A mediados del año 1966, el Che envió a Bolivia a dos de sus principales hombres de confianza, Harry Villegas, conocido como Pombo, y a Carlos Coelho, conocido como Tuma, donde ya se encontraba José María Martínez Tamayo, al cual se lo conocía como Ricardo, organizando los contactos y analizando la situación. El Partido Comunista, PCB, de Bolivia, que en ese entonces era dirigido por el paceño Mario Monge, mantenía una posición ambigua frente a la lucha armada. Por un lado, el propio Monge y otros militantes del partido habían recibido entrenamiento militar en Cuba. Por otro lado, Monge y otros dirigentes habían expresado en algunas circunstancias su oposición y rechazo a una acción de tipo guerrillera en Bolivia. El 3 de noviembre de 1966, el guerrillero socialista Ernesto Guevara llegaría a Bolivia bajo la identidad falsa de un economista uruguayo llamado Adolfo Mena González. El 7 de noviembre, día que comienza su diario de Bolivia, se instaló con 24 hombres, 9 de ellos bolivianos, una gran finca adquirida por Roberto Peredo Leigue, Coco, en la zona sudeste del país, justo en el límite del departamento de Santa Cruz con el de Chuquisaca, donde las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes se unen con la región del Gran Chaco. El lugar no era bueno, estaba ubicado en una zona casi deshabitada, demasiado lejos de la frontera con Argentina, y fue comprado prácticamente sin ningún análisis estratégico y sin clara conciencia de su ubicación. La base guerrillera fue ubicada en una propiedad de 1.500 hectáreas de selva en una área montañosa atravesada por el río Ñacaguazú, tributario estacional del Río Grande, en una área indígena correspondiente a la cultura guaraní. El grupo guerrillero tomó el nombre del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y contó con apoyo de unidades situadas en Argentina, Chile y Perú. El 31 de diciembre de 1966 llegó al campamento guerrillero de Ñacaguazú Mario Monge, el secretario general del Partido Comunista Boliviano. La entrevista de Monge y Guevara tuvo un resultado negativo, ya que Monge reclamó para sí la conducción de la guerrilla. Ante la terminante oposición de Che Guevara, Monge solicitó a los combatientes bolivianos de su partido abandonar la guerrilla, recibiendo una negativa contundente. Monge se retiró del campamento y buscó por todos los medios diezmar el apoyo de las juventudes comunistas al proyecto de Guevara. Inti Peredo, el hermano de Coco, se convertiría en el líder de los guerrilleros bolivianos dentro del ELN. Poco después, Moisés Guevara, líder de un grupo maoísta disidente del Partido Comunista Boliviano, se sumó también al ELN con varios hombres. Por ese entonces, la guerrilla se consideraba integrada de 50 a 200 miembros. El 1 de febrero de 1967, el revolucionario socialista Ernesto Guevara de la Serna, el Che, partió con la mayor parte del grupo con el fin de reconocer el terreno circundante y realizar entrenamientos. Acosados por infinidad de dificultades, recién volvieron al campamento el 20 de marzo, en momentos en que el gobierno boliviano ya sabía de la presencia de la guerrilla guevarista y comenzaba a organizar una amplia operación represiva. A comienzos de marzo, cuando Guevara aún no había retornado a la base, llegaron a Ñacaguazú Tamara Bunke, Tania, el francés Regis Debray, el argentino Ciro Bustos y el peruano Juan Pablo Chang,
Pero poco después, el 11 de marzo, dos hombres del grupo de Moisés Guevara, Vicente Rocabado y Pastor Barrera, habían desertado y fueron detenidos 3 días después por la policía. Rocabado confesó que se trataba de un grupo guerrillero dirigido por Guevara, en el que también había una mujer. Ese mismo día, el presidente constitucional boliviano solicitó la cooperación de los Estados Unidos de América y organizó un sistema de inteligencia coordinado con las dictaduras de Argentina, Brasil y Paraguay y los gobiernos democráticos de Chile y de Perú. Debray y Bustos volvieron a partir unos días después para organizar grupos de apoyo, pero Tania, cuya identidad secreta había sido descubierta, debió permanecer como combatiente. La decisión de Tania de ir a Ñacoaguazú no tiene una explicación clara. Tania estaba encargada de organizar la logística de la guerrilla en La Paz y establecer los contactos con Argentina, razón por la cual Guevara le había ordenado que ningún motivo fuera a Ñacajaguazú, por ningún motivo. Cuando vuelve al campamento y la ve, manifiesta su enojo por la situación que luego vuelca en su diario. Y es que el 23 de marzo de 1967, el ELN buscó a una unidad militar, mató a 7 soldados, tomó 21 prisioneros y obtuvieron una copia del plan del ejército para combatirlos. Al día siguiente, un avión AT-6 bombardeó los alrededores del campamento y el 27 de marzo el combate ganó la primera plana internacional. Las tropas guerrilleras comenzaron entonces a circular por la zona con el fin de escapar del cerco que estaba formando el ejército boliviano. El 17 de abril, Guevara dividiría sus fuerzas, poniendo a Juan Vitalio Acuña Núñez al mando de la segunda columna, en la que permanecieron los enfermos, entre ellos Tania. Ambas columnas se perderían y no volverían a encontrarse. El ELN comenzó a sufrir bajas en combate aislado. El 10 de abril murió el cubano Jesús Suárez Gayol. Pocos después desapareció Jorge Vázquez. En realidad había sido herido y luego fue secuestrado por el ejército desde el hospital y arrojado vivo desde un helicóptero. Más adelante murió Eliseo Reyes, que acompañaba a Ernesto Guevara desde el inicio de la campaña de Sierra Maestra. El 20 de abril la guerrilla sufriría un duro golpe al ser capturados Regis Debray y Ciro Bustos cuando intentaban dejar la zona. Ciro Bustos dibujó a todos los integrantes del ELN y brindando información sobre la guerrilla. Fue entonces cuando Regis Debray confirmó definitivamente la presencia de Che Guevara. Los actos de Debray y Bustos bajo tortura han sido muy discutidos, señalando a Bustos como delator. Para fines de abril, el ejército había bloqueado la salida de los guerrilleros hacia el Río Grande, obligándolos a cruzar la montaña. En el resumen del mes de abril, el Che Guevara escribe en su diario: el aislamiento sigue siendo total. Las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándolos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado mucha efectividad. Todavía no hemos podido hacer contacto con Joaquín. La base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más. El apoyo vendrá después. No se ha producido ni una sola incorporación. Ese sería el final del mes de abril para esa guerrilla. Una guerrilla que ha sido considerada como utópica, virginal, en donde la figura de Ernesto Che Guevara no es la biografía del personaje, sino la que después, a través de la figura de Korda, sería transmitida al mundo. A través del diario, eliminado toda esa paja de lo más violento, lo más reaccionario, lo más crudo de la visión de Guevara, de la propia situación en Bolivia y de la situación de la revolución internacional del ámbito comunista y de sus íntimas convicciones con respecto al ser humano y su circunstancia. Y quedaría la gloria de el oro nacarado de la figura del Che Guevara y de la gloriosa guerrilla fracasada pero noble de Ñacaguazú. Y por tanto ahí estaría el legado construido por aquellos que no apoyaron, pero luego reivindicaron. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.